Trata de David Rico, es consultor político y nos acompaña a esta hora para ampliar lo que serían las perspectivas respecto a esta consulta popular que se va a celebrar este domingo en Ecuador. Buenos días, David, un placer. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos escuchan a esta hora en tu programa Primera Página. Gracias por tu tiempo. Quisiera consultarte en primer lugar qué implicaciones tendría esta consulta popular convocada este domingo a la luz de lo que ha venido sucediendo en Ecuador, primero a principios de año, lo que se desató respecto a la espiral de violencia, el asalto de diferentes bandas criminales, también tenemos la crisis política a lo interno del gobierno, los desacuerdos que pueden haber ahora que se hizo el asalto a la Embajada de México y esto generó una fuerte condena internacional, y esta última semana una crisis en el sector eléctrico que ahora motiva a que miles de ecuatorianos tengan apagones en el día, lo que se vio este jueves de 13 horas de apagones en todo el país, atribuido a casos de corrupción señalados directamente por el presidente Daniel Noboa. Incluso funcionarios de su gobierno han señalado a miembros del correísmo. Entonces, ¿en qué figura esta consulta popular cuando tenemos un contexto político y social tan complicado en Ecuador? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es dividir el análisis en dos aspectos. El primero es el que se atañe a la política y a la comunicación política. Esta consulta responde más a un efecto, una herramienta de proselitismo político más que a una herramienta para mejorar la gestión pública y para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y les voy a explicar por qué. Si analizan las 11 preguntas de la consulta, la mayoría son preguntas que tienen que ver con la acción de gobierno, es decir, por ejemplo, una de las que tú mencionabas, que habla sobre dar la posibilidad de que el ejército salga a las calles a combatir la delincuencia junto con la Policía Nacional, es algo que incluso el mismo presidente Daniel Noboa ya aplicó hace 2 meses en el Ecuador cuando empezó el Plan Fénix, que fue un plan que inició, que todo el mundo se enteró cuando vio al ejército en las calles, cuando se escaló una espiral de violencia, sobre todo en la costa ecuatoriana, vimos cómo varias personas civiles que no tenían, digamos, nada que ver con el conflicto fueron asesinadas por bandas delincuenciales luego de esta medida. Esta medida del Plan Fénix acabó con la delincuencia durante 1 o 2 semanas, pero no tuvo recorrido en el tiempo, no fue eficiente más allá de un periodo muy corto para mejorar la imagen del presidente. Incluso se llegó a decir, se llegó a comparar al presidente Daniel Noboa con Nayib Bukele, pero lo cierto es que muy lejos de eso, el presidente Daniel Noboa ha sido un presidente que por ahora no ha logrado resolver los problemas reales de la población, y eso empieza a generar fracturas en su imagen, razón por la cual desde febrero ha intentado montar una consulta que le permita crecer en las provincias. Recordemos que él fue presidente, se hizo presidente con un partido muy débil, con un partido nuevo, con un partido joven, con un partido que no tiene presencia en todas las ciudades del país y que no tiene presencia en todas las provincias hasta ahora. Está utilizando la consulta ciudadana para identificar liderazgos en cada ciudad y en cada provincia del país para, de cara a las elecciones presidenciales del 2025, poder tener una fuerza que le permita llegar a la presidencia con una campaña territorial mucho más presente y potente, ¿no? Y que tenga liderazgos que pueda llevar a la Asamblea Nacional. Recordemos que ADN, que es el nombre del partido de Daniel Noboa, no tiene una fuerte representación en la Asamblea Nacional. De hecho, es hoy la segunda fuerza gracias a alianzas que han hecho con otros partidos e incorporaciones que han hecho a su partido de pequeños movimientos independientes o pequeños movimientos provinciales que han decidido unirse al Partido Nacional, Acción Democrática Nacional. Ahora, el correísmo, que sigue siendo una fuerza importante y que de hecho es la primera fuerza en la Asamblea Nacional, se ha enfrentado y se han enfrentado evidentemente no solamente en la Asamblea Nacional, sino en toda la palestra política con el fin de generar esa tensión entre dos bandos, ¿no? Y ellos han jugado a esa tensión. Con la detención de Jorge Glass en la en la Embajada de México, no solo fractura su imagen a nivel internacional, sino que también fractura a la ciudadanía
y al pueblo ecuatoriano, porque ha generado una confrontación entre los anticorreístas y los Sí. correístas que, a pesar de no haberse acabado, hoy se encuentra mucho más fuerte y con mucha más presencia en las calles. Dime. Es decir, que con esta consulta popular el presidente Daniel Noboa pudiera consolidarse o consolidar aún más su imagen política y figura respecto a las próximas elecciones en las que él buscaría nuevamente ostentar el poder. ¿Y qué opinaría la ciudadanía respecto a las preguntas que se hacen en las que son más importantes, que tienen que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, también la extradición de ciudadanos ecuatorianos en otros países? Es decir, esto que ha sido bastante polémico y que pudiera marcar un punto de inflexión respecto a los próximos días después de la consulta. Bueno, mira, evidentemente si gana la consulta le va a ayudar muchísimo. Se va a ver como un presidente con mucha fuerza, con liderazgo, con apoyo popular, y eso de cara a las elecciones presidenciales del 2025 puede ser un aliciente que le ayude no solamente en la construcción del partido a nivel territorial, sino también que tenga mucha más capacidad de negociación, que tenga mucha capacidad política, y que esto le convierta realmente en un candidato que efectivamente pueda ganar la elección en el 2025, ¿no? Al verse fuerte, al verse comunicacionalmente muy potente y al convertirse un liderazgo o en el liderazgo más importante del país después del correísmo. Ahora, las preguntas, y analizando las 11 preguntas, realmente son preguntas que la ciudadanía ve con buenos ojos, principalmente porque son preguntas que hablan sobre la inseguridad y alguna que otra que también habla sobre temas que tienen que ver con el empleo. Pero son preguntas, insisto, que se pudieron haber dirimido de otra forma. Por ejemplo, las preguntas, como te decía, que atañen a la seguridad, son simplemente acciones de gobierno. No necesitas preguntarle a la gente si la inseguridad se debe atacar con el ejército o no, porque ya lo hiciste en el pasado. Tampoco es necesario preguntar si las armas van a pasar a manejo del Estado, porque eso ya está contemplado en la Constitución. O no es necesario preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no está de acuerdo con pasar a menor o contratos, con menor horas, simplemente para generar más empleo, a pesar de que sea más precario. Eso con una ley o con una norma aprobada por la Asamblea Nacional era suficiente. Es decir, a lo que yo voy es que el presidente Daniel Noboa está preguntándole a los ecuatorianos si hace o no hace su trabajo, básicamente, en vez de preguntarle temas que tienen que ver realmente con la agenda política ecuatoriana, que tienen que ver realmente con la necesidad de mejorar algunas leyes y algunas normas que imposibilitan la eficiencia del Estado. En vez de preguntarle a los ciudadanos si se cambia o se mejora la Constitución para mejorar la acción de gobierno, que eso es lo que debería estar hoy discutiendo el presidente de Ecuador. Pero el problema está en que las 11 preguntas planteadas como están planteadas son preguntas que tienen que ver más con pedirle permiso al pueblo ecuatoriano para hacer el trabajo para el que fue electo. Y ahí está la punta de discusión más importante. ¿Por Claro. qué? ¿Para qué hace esto el presidente ecuatoriano, no? Bueno, una situación muy complicada, además la que se enfrenta a Noboa con estos últimos acontecimientos y el repudio internacional que generó el asalto a la Embajada de México para detener al vicepresidente Jorge Glass. Ahora hay todo un movimiento en la comunidad internacional para que sea llevado a México, que ha ofrecido asilo político. No sabemos si esto será posible al final porque está encarcelado. Y bueno, ya en este último minuto del planteamiento que se hace de la crisis eléctrica, que ha generado también un caos en el país, un rechazo de la población, evidentemente porque no están acostumbrados a este tipo de medidas. Ya para finalizar entonces, esa última perspectiva para este domingo, estimado. Bueno, mira, entre los apagones, el escándalo con México, la altísima inseguridad, ha hecho que el pueblo ecuatoriano esté muy cansado de que no se le brinden soluciones, pero a esto también se le suma los altos índices de desempleo, la baja capacidad que tiene de compra el ecuatoriano, los ingresos han disminuido mucho. Entonces, al final se están confluyendo un montón de elementos sociales y políticos que hacen clave que esta consulta puedan marcar el futuro del Ecuador. Muchísimas Lo cierto gracias.
Lo cierto es que queda muy poco tiempo y hay mucha posibilidad de que el pueblo ecuatoriano decida este domingo y mande un mensaje importante a sus liderazgos. Muchísimas gracias. Le agradecemos por su tiempo, estimado David, a esta hora con nosotros. Gracias.